recomendaciones y requerimientos del Consejo para la Transparencia en materia de transparencia proactiva, acceso y entrega de información en relación con el COVID-19. Es información que ha puesto el Ministerio de Salud en ejercicio de esta transparencia proactiva. También creo que ya se las distribuimos a ustedes antes de esta sesión, incluso porque tenía esa importancia especial. Luego hay una comunicación con que el señor ministro de Salud se excusa porque está ocupado naturalmente en las actividades relacionadas con el combate a la pandemia. Hay también una carta de la presidenta del Colegio Médico que reitera a la Comisión la oposición de ese colegio al proyecto que suspende por 2 años el UNACOM y también la oposición del colegio a las indicaciones que se han presentado. Por último, hay una carta enviada al ministro de Salud en que las asociaciones gremiales de farmacias independientes envían una solicitud para que los profesionales de farmacia tengan acceso oportuno y expedito al test PCR para el COVID-19, así como a sus resultados, presidente. Los documentos, como les decía yo, se les enviarán por correo electrónico. Buenas tardes, senadora. Buenas tardes. Muchas gracias, Fernando. Eso, le pediríamos que nos pueda distribuir los documentos y se puso al día el superintendente de salud. Decía que había entregado la respuesta, pero no había llegado a la comisión, así que qué bueno eso. Nosotros hoy día estamos convocados, de acuerdo a lo que votó la sala la semana pasada, o sea, lo que acordó la sala, para hacer un segundo informe nuevamente del proyecto que tiene que ver con el UNACOM, con los exámenes de especialidades para médicos extranjeros. Pero antes de poder conocer una indicación, que fue bien lamentable, que la conociéramos como comisión al final de la sala, eso generó una discusión bien inoficiosa, y en su momento le voy a dar la palabra a Jaime para que nos explique eso, porque la verdad es que por lo menos 3 de los senadores de la comisión no lo conocíamos tampoco, no lo conocíamos tampoco el secretario ni Evelyn. Eso hubiera facilitado, yo creo, el debate de todas maneras. Pero antes que eso, hay una situación que yo quiero plantearle a los colegas que tiene que ver con COVID y con las señales contradictorias que se han estado dando respecto de qué sucede con las cuarentenas cuando hay un contacto estrecho o cuando hay una PCR que sale negativa. A mí me parece que es muy difícil que la gente pueda seguir una instrucción cuando se van cambiando, y esto me refiero a la vocería que hace el ministro, y más allá de la evaluación del ministro, esto tiene que ver con la vocería de la autoridad sanitaria y las instrucciones que se dan. O sea, hoy día, después de lo que ha pasado con el subsecretario de redes, queda la duda de si con una PCR negativa, entonces la gente lo que tendría que hacer es volver a trabajar, si está en condiciones, obviamente, de su empresa, ¿no es cierto?, de hacerlo, que es absolutamente distinto a lo que se venía señalando hasta hace un tiempo, donde es 14 días, ¿no es cierto?, el cumplimiento de la cuarentena. Pero además esto no es antojadizo. O sea, es el mismo comité asesor COVID el que ha señalado, y está en su minuta del 23 de mayo, con claridad, que lo que corresponde es la cuarentena preventiva. Hoy día tenemos una nueva definición de casos que valoramos y que todo apunta a hacerlo más celoso, ¿no es cierto?, respecto del aislamiento de quienes podrían estar contagiando. O sea, a mí me parece que esta situación amerita no solo que la conversemos acá, sino también oficial, lo algo conversábamos antes de la sesión con el senador Girardi, pero es fundamental para el manejo de la pandemia una voz clara. Entonces está el Consejo Asesor, están los especialistas, han señalado al respecto cuál es la actuación. Uno revisa incluso el propio protocolo que tiene publicado el Ministerio en su página y no ha habido modificación respecto de eso. Entonces, ¿por qué frente a uno se señala un discurso y frente a otros? Y yo quiero plantear aquí mi preocupación en términos del impacto que esto tiene en cómo la gente aborda su propio aislamiento o sus medidas de cuarentena, que es lo que yo creo que a todos nos interesa cautelar. Lo mismo respecto de si ahora son 10 días en el caso de síntomas leves y antes eran 15, o son síntomas leves, el efecto que hay
poniéndome los zapatos de una persona que no tiene más información, es que, oye, esto no es tan grave, y cambian, ya no son 15. Entonces a mí me parece que es clave, es fundamental en esto seguir las recomendaciones de los expertos, que es lo que hemos pedido una y otra vez, es lo que hemos planteado en las comisiones unidas de salud y futuro. Le doy la palabra por el tema al senador Girardi. Gracias, Carolina. Mira, yo creo que esto es muy importante porque el propio gobierno, el ministro Blumel, hace un llamado a la oposición a no alterar, sabotear, debilitar la estrategia para enfrentar el COVID. Pero los principales enemigos de la estrategia, los principales saboteadores, es el propio gobierno. Porque lo que está ocurriendo es absolutamente incomprensible que sea la propia autoridad sanitaria que sabotee los protocolos y que no respete la opinión técnica del comité asesor. Yo no confío en la opinión y en los criterios del subsecretario Zúñiga, ni en de la subsecretaria, ni en el del ministro. Confío en su opinión solo cuando éstas están respaldadas por el consejo asesor. Eso es lo que nosotros hemos dicho, que aquí tiene que haber una suerte de GPS intelectual y técnico que vaya estableciendo la carta de navegación, porque ninguno de los tres es experto en la materia, ninguno de los tres es epidemiólogo, ninguno de los tres sabe de enfrentar pandemia, yo tampoco lo sé, no lo digo como algo peyorativo, y el subsecretario de redes pertenece a un mundo que más encima no es el mundo de la salud. Entonces, yo creo que ha habido una estrategia equivocada desde el principio, que estamos pagando la cara, que lo único que hace referencia o lo único que importa a esa estrategia es la cantidad de camas y la cantidad de ventiladores que se tienen. A mí me parece que es un aspecto positivo, importante, pero eso no permite enfrentar la pandemia. Y acá estamos en una situación muy dramática de errores conceptuales, errores estratégicos que se señalaron, de flexibilidad, de retorno seguro, de nuevas normalidades, de apertura de colegios, de moles que nos tienen donde nos tienen, y con una total insuficiente estrategia para controlar la tasa de contagiosidad, al punto de que de los 60.000 personas que son COVID positivos que deben estar aislados en los centros sanitarios, no hay más de 1.600, de acuerdo al propio informe de gobierno, y de los de cerca de 600.000 a 1 millón de contactos que generan estos 60.000 COVID positivos, hay una fracción ínfima que se está rastreando, que se está buscando, que se está cuarentenando. Hoy día aparece como una información que se va a multiplicar por 10 el número de personas de la CEREMI para que rastreen a los contactos. Es decir, van a pasar de 80 a 800, dicen. Yo no puedo entender que tengan una atención primaria que tiene 85.000 o 80.000 funcionarios y funcionarias y prefieran estar con dificultad generando un elenco que no tiene las capacidades, que no tiene las competencias, que no tiene la capacitación, por la CEREMI no están hechas para eso, están hechos para fiscalizar riesgos ambientales, no para el trabajo de la comunidad, que teniendo la alternativa de 80.000 funcionarios y funcionarias que son expertos en el tema de la salud comunitaria, prefieran estar usando primero 80 y ahora pasar 800 personas que van a ser totalmente insuficientes para rastrear a los cerca de 1 millón de contactos que deben haber en este momento. Pero esto se agrava, de mi punto de vista, de manera extrema, porque aquí las señales erráticas lo que hacen es justamente lo mismo que cuando se dijo que había nueva normalidad, retorno seguro y abrir los malls y colegios, generan una sensación de flexibilización, de éxito que no es, y de relajo. Y muchas veces pues se echa la culpa a la comunidad de que no son responsables, pero también aquí hubo señales que son erróneas. Entonces, a mí me parece que esta decisión, ya sea de ministros la semana anterior, de no cumplir las cuarentenas por contacto, y luego la del subsecretario, es gravísima. Es de la más extrema gravedad. ¿Y por qué lo digo? Porque acá yo tengo la minuta, esta es, no sé si se alcanza a ver, es la minuta del Consejo Asesor de Gobierno, el que creó el gobierno el 23 de mayo, y la quiero leer textual porque quiero fundamentar por qué hay que pedir este oficio. Dice, todas las personas con sospecha de infección por COVID, dice, incluyendo a los contactos estrechos. ¿Y qué es lo que dice que deben hacer? Deben realizar una cuarentena estricta durante 2 semanas, en el periodo de incubación de la enfermedad, independiente de un resultado positivo o negativo de la PCR.
Entonces tenemos a un subsecretario que se dice ser de salud, que es un economista, y él no tiene por qué saber, pero tiene que tener al menos una orientación, tiene que tener al menos una mínima responsabilidad respecto al país, porque todo el país lo está viendo. Es decir, la señal que dé este subsecretario va a ser la señal que después van a poner en acción cada persona que es contacto que debiera cuarentenarse, va a decir, mire, yo en realidad no tengo que hacer una cuarentena 14 días, puedo hacer la cuarentena que quiera. Mire, y me voy a ir a hacer una PCR y si sale negativa, no voy a hacer la cuarentena, la voy a suspender. Lo que es tremendamente riesgoso porque sabemos que el periodo de incubación dura 14 días y que si uno se hace la PCR al tercer día, bueno, los síntomas pueden aparecer al séptimo día, octavo día. Claro, es menos probable que aparezcan después del 10º, pero para que se establezca una cuarentena 100% segura, se toman 14 días y es una definición internacional. Entonces, yo considero que la autoridad sanitaria, el subsecretario, está siendo absolutamente irresponsable. Y igualmente irresponsable la subsecretaria de Salud que avaló esto. ¿Por qué? No lo decimos nosotros. Lo dice el Consejo Asesor, que independientemente de la PCR negativa, que fue la excusa que usó el subsecretario, tiene que hacer la cuarentena de 14 días. Entonces, yo por lo menos, Presidenta, si no cumplen con la cuarentena, yo creo que no le podemos creer a este gobierno nada respecto a esta estrategia, porque si no cumplen lo mínimo, evidentemente no van a cumplir lo más. Y yo, para asegurarme, le solicité la opinión a la persona que aparece como una de las expertas más importantes del asesor, que es de Jimena Aguilera, porque puede ser, ¿no es cierto?, que del 23 de mayo hasta ahora hayan cambiado el criterio, y me reiteró que ellos en ningún momento han modificado el criterio de que teniendo un contacto y un contacto estrecho, se deba mantener una cuarentena de 14 días independientemente de la PCR. De hecho, tan así es que los senadores que tuvimos PCR negativas tuvimos que hacer una cuarentena de 2 semanas porque todas las autoridades científicas y técnicas, y de hecho quiero recordar que la presidenta de la Comisión de Salud, Carolina Goich, y yo, como presidente de la Comisión de Futuro, encabezamos un comité de expertos de más de 25 de los principales expertos chilenos que avalan esto. Entonces, ¿sabe qué? Yo pienso que no hay peor ciego que el que no quiere ver y peor sordo que el que no quiere escuchar. Y estamos en manos de personas irresponsables. Irresponsables. O se modifica esto, o yo creo que no hay condiciones para seguir los planteamientos que está haciendo la autoridad, porque la autoridad ella misma está alterando, ella misma está modificando, ella misma es su propio enemigo y ellos mismos no están cumpliendo con los protocolos. Y como dice el ministro Blumel, yo por lo menos estoy dispuesto a colaborar. Nosotros no hemos pedido ni siquiera la salida del ministro, pero queremos que por lo menos haya una estrategia que sea coherente, y la mínima coherencia es que aquí, dado que ninguno de los que está ahí son expertos ni tiene experiencia en esto, que los criterios de la comisión, en este caso el Consejo Asesor, sean los criterios dirimentes y sean ellos los que pongan y establezcan los lineamientos técnicos que se tienen que cumplir. Por eso a mí me parece gravísimo esto que ha ocurrido, porque atenta contra la fe pública, genera una pésima señal el día de mañana que una persona le estamos diciendo, por favor, si usted fue contacto, cuarenténense. Bueno, esa persona hoy día no va a saber qué hacer, va a tener solo confusión. Y yo, después de escuchar hablar al ministro hoy día, solo quedé confundido respecto a cuáles son las verdaderas estrategias que tiene que hacer el país, y me parece que las cosas de fondo se siguen sin hacer y es muy grave. Ahora, yo insisto, yo estoy porque el gobierno recupere y restablezca una estrategia adecuada, la mejore. No estamos pidiendo por lo menos nosotros salida de nadie, pero sí tenemos derecho a exigir que se cumpla lo que el Consejo Asesor está planteando, porque parece que eso hoy día está en cuestión, es el GPS que debe guiar la acción del gobierno, y por lo tanto yo creo que nosotros tenemos que hacer exigible que se cumplan estos criterios. Gracias, presidente. Lo que sugiero es que oficiemos. Senador Chaguán me está pidiendo la palabra. Una, por supuesto, responder a lo planteado por el senador. Está sin micrófono. ¿Se escucha bien? ¿Aló? ¿Se escucha, senador Chaguán, ahí? Sí, no. Dos temas que me parecen relevantes. El primero, responder al planteamiento que ha hecho el senador Girardi. Lo que ha hecho hoy día el ministro de Salud
nos parece que es absolutamente coherente en términos de poder armonizar las distintas cifras que existían, básicamente estableciendo un procedimiento para clarificar cualquier duda que pudiera existir entre los informes epidemiológicos y fundamentalmente los trabajos que se estaban realizando por las otras subsecretarías. Y lo que se está haciendo ahora es complementar para dar validez, legitimidad a las cifras que están entregándose día a día entre los dos equipos, el equipo de la subsecretaría de redes y el equipo de la subsecretaría también de salud pública. Y por tanto, hoy día tenemos clarificada cualquier duda que pudiera existir respecto de cifras distintas que pudieran haberse presentado en cualquiera de los dos informes. Más allá de eso, yo coincido que estamos viviendo una situación crítica. Yo he vuelto a insistir y yo comparto que tanto como nos solicitamos oportunidad respecto a la cuarentena total de la región metropolitana, hoy día vuelvo a insistir respecto a la cuarentena en la región de Valparaíso. Hay índices de carga viral respecto a algunas comunas que son preocupantes y por tanto hacemos el llamado de atención respecto a aquella. Lo primero. Lo segundo, hoy día felicitar que se haya dado inicio a esta mesa de salud mental. Claramente esto es otra pandemia que está como una ola de tsunami, efectivamente acompañando la pandemia sanitaria y también la pandemia social y económica, y por tanto también tenemos que hacernos cargo de ella, y creemos que es absolutamente coherente que el gobierno haya tomado finalmente iniciativa, y ha sido también parte de lo que se planteó por esta comisión, tanto Comisión de Desafíos del Futuro como la Comisión de Salud, al presidente Piñera tempranamente, incluso antes de que se anunciara. Tal fue esa preocupación que nos llevó a nosotros a hacer un seminario. Hemos estado abordando la ley de política pública de salud mental, proyecto de ley que está en segundo trámite constitucional, y además en esta misma comisión, y aprovecho de que Jaime, que es miembro del Ministerio de Salud, tenemos un proyecto presentado por los miembros de la Comisión de Salud para los efectos de dar cuenta respecto de la telemedicina. Hoy día no es posible, sin esa aprobación, finalmente realizar telemedicina, y por tanto yo creo que hay que validarla, y por tanto nos gustaría que el gobierno le pudiera dar patrocinio a este proyecto de ley que hemos presentado junto con el senador Girardi, la senadora Goch, para los efectos de darle curso progresivo a ese proyecto. Y finalmente, Presidenta, darle cuenta respecto de una reunión que sostuve con 9 gremios nacionales y que manifestaron su preocupación respecto de la marcha, quieren ser escuchados, justamente en las políticas públicas de salud. Quiero darle a conocer quiénes son esos 8 gremios. Le estoy mandando en este minuto la carta. Ellos quieren ser escuchados por la Comisión de Salud. Me refiero a la FENAT Histórica Nacional, la FENAT Unitaria, la CONFENAT, la FENACOR, el FENTES Nacional, la CONAFUTET y la FENFUSAP. Me reuní con ellos y ellos tienen interés en ser recibidos por la Comisión de Salud para plantear una serie de interrogantes que tienen, y me gustaría que pudiéramos darle una fecha, de hecho se lo estoy mandando en este minuto, una fecha para poder ser recibidos por la Comisión de Salud. Tienen preocupación respecto a algunas medidas de prevención del personal sanitario, y también tienen dudas respecto, por ejemplo, de cómo va a operar el seguro de vida que ha contratado el Ministerio de Salud, y cuáles son las condiciones respecto de los funcionarios y si se va a aplicar o no de manera retroactiva para aquellas personas, aquellos funcionarios, efectivamente, que perdieron la vida, o cuál va a ser la medida de carácter de apoyo para aquellos funcionarios de la salud que perdieron la vida estando en primera línea de combate al COVID-19. He dicho, Presidente. Gracias, senador. Sobre lo último, yo quiero preguntarle, porque hoy día se conformó una mesa encabezada por la presidenta del Senado, que fue el acuerdo que se adoptó en la sesión especial en que se escucharon a varios de los representantes de los gremios. Entonces, me gustaría que el senador Quintero nos pueda ilustrar sobre qué pasó. Nosotros no estuvimos porque estuvimos justamente a la misma hora en la conformación de la mesa de salud mental. Pero el senador Quintero, si nos pudiera contar ahí, porque si es pertinente invitarlo a la Comisión de Salud o no, depende también de si ya están incorporados en esa instancia. Yo no tengo ningún problema en recibirlo, en absoluto. Pero entiendo que ahí se acordó un trabajo formal con las comisiones de salud, de trabajo y de educación. Sí, efectivamente, Presidenta. Hoy día en la mañana se vio todos los que habían expuesto los dirigentes que fueron invitados al Senado,
Por supuesto que todos los puntos que ellos plantearon fueron considerados y se está redactando un documento para enviárselo, o sea, para tener una reunión con las presidentas de la Comisión de Salud y de Trabajo para analizar los puntos que ellos plantearon. Lo que dice el senador Chaguán, yo diría que estaba considerado porque fueron los mismos dirigentes que, como se llama, de las mismas organizaciones que fueron a la sala del Senado. Presidenta, quiero aprovechar que me dio la palabra para hablar del tema que usted puso en boga, en discusión. Yo la verdad que debo ser muy franco, ¿eh? Y decir que debe ser bastante complicado estar a cargo de este tipo de pandemia que nos aqueja. Y tienen que haber, por supuesto, unas miles de dificultades. Yo estoy de acuerdo en decir que se aclaren los protocolos, etcétera, para que no haya esta dualidad a veces de quién cumple las cuarentenas, cuántos días, y quiénes no la cumplen. Pero, ¿sabe? Para mí es más importante, ya que se ha accedido, ¿no es cierto?, a conversaciones entre el Ejecutivo y el Parlamento, digamos, ¿ah?, a través de la Comisión de Hacienda y otros entes, de ver cómo avanzamos en temas específicos. Y a mí me llama la atención que en estos temas específicos que se habla de la reactivación, digamos, entre otros, y también del apoyo a los trabajadores, etcétera, no se haya mencionado la esencia de lo que estamos viviendo, que es la crisis sanitaria. Porque yo creo que, como vamos, y por lo que he escuchado al señor ministro, los establecimientos hospitalarios no van a dar abasto para atender a todas las personas que requieren, por decir algo, ventiladores mecánicos. De la misma forma, las seremías no cuentan con el personal suficiente para realizar las vigilancias sanitarias que le corresponden a esta crisis. Y yo creo que la respuesta a ambas situaciones está en quién han sido los grandes olvidados de esta pandemia. Yo creo que ahí está el meollo del asunto, que es la atención primaria. Yo creo que en esta etapa, donde ya estamos en 105.000 contagiados, que no tengo ninguna duda que el próximo lunes o martes, cuando tengamos esta nueva comisión, vamos a estar en los 140, 150.000 o 130.000. ¿Ah? Entonces, va creciendo. Entonces yo creo, Presidenta, que tratar de que como comisión, ¿ah?, hablar con el ministro, hablar con la gente que está a cargo de esto y hacerle ver esta realidad. La atención primaria es el primer, digamos, contacto que tiene la salud con la población, porque a través de la atención primaria, los pacientes con enfermedad COVID-19, de acuerdo a sus necesidades o las necesidades de cuidado, van a ser, digamos, derivadas a cierta parte. No todo el mundo va a llegar a los hospitales. Allí en los consultorios lo pueden derivar, qué sé yo, a diferentes salas o qué sé yo, al hospital o a las salas de cuidado, etcétera, que se pueden inventar. ¿Sí? También ahí a los hoteles sanitarios, qué sé yo, todo el asunto. También ahí se hacen las tomas de muestras de exámenes, la vigilancia epidemiológica. Es decir, yo creo que acá hemos perdido mucho tiempo en no considerar la atención primaria, que me parece más relevante que estar en otros temas. Eso, Presidente. La senadora Ebensberger me había pedido la palabra, le pido las disculpas porque estaba antes que el senador Quintero, pero fue a raíz de la respuesta del senador Chaguán. Senadora Ebensberger y después el senador Chaguán. Gracias. Muy breve, Presidenta. Yo creo que en pedir información nunca hay problema y por lo tanto no me voy a oponer a que esta comisión mande todos los oficios que requieran algún tipo de información, como se señaló aquí, de actualización o de protocolos vigentes. Todo está en la forma, porque yo hay algo que no comparto de los dichos del senador Girardi. Yo sí le creo a este gobierno, yo no creo que este gobierno sea responsable, yo creo que el subsecretario de redes asistenciales no es solamente una gran persona, sino que también un gran profesional. No creo que se requiera ser médico necesariamente para estar en un cargo de esa naturaleza, creo que él lo ha demostrado.
creo que esto va mucho más allá. Hoy día estamos enfrentando una crisis de dimensiones absolutamente inesperadas, insospechadas, y no solamente acá en el país, sino que en todo el mundo, y eso significa, ¿no es cierto?, que se generan mucho más problemas que si todo esto estuviera solo radicado en Chile o en Latinoamérica, en fin. Vuelvo a decir, si el oficio es para pedir información, actualización de protocolos de una pandemia que además es dinámica, que cambia, que evoluciona, yo sí comparto con el senador Girardi que hoy día el tema del aislamiento es fundamental. Creo, y espero que también así se haga en todo Chile, que la exigencia de aislamiento, cuando esté en las condiciones, sea obligatoria. Tarapacá, región que yo represento, es una de las regiones que ha tenido una población bastante lamentable en proporción a el número de habitantes. Y allá hay habilitadas residencias, pero la gente no quería irse a las residencias. Y hoy día me ha informado el intendente que el Seremi de Salud los está obligando, porque efectivamente cuando estas personas viven en un nivel de hacinamiento, recordar que la región de Tarapacá es la primera región en Chile que tiene el mayor hacinamiento, frente a un promedio de un 7,7% de hacinamiento a nivel nacional, la región de Tarapacá tiene cerca de un 16% con una gran cantidad de campamentos, y eso efectivamente hace inviable un aislamiento, y lo único que produce como consecuencia, ¿no es cierto?, es que la persona no puede hacer el aislamiento necesario, que además contagie al resto de su familia, familias que a lo mejor al sentirse que no están en cuarentena, salen, entran y salen sin saber que están o han sido contagiados. Presidenta, simplemente decir que no me opongo a la solicitud de cualquier información, independiente que la solicitud y la redacción sean términos objetivos, sin adjetivos de lo que consideramos bien o mal de un gobierno, porque al menos en eso creo que tenemos diferencia. Gracias, Presidenta. Presidenta, una cosa más. Me voy a desconectar por breves minutos para dar quórum en recursos hídricos y vuelvo. Para conectarse al otro lado. La esperamos de vuelta, senadora. Senador Chaguán. Presidenta, me dicen los gremios que nos escribieron la carta solicitando audiencia, que no están incorporados en el grupo de gremios de la salud nacional, que fueron invitados a la reunión de la mañana, y por tanto son otros gremios. Entonces yo le pediría, de verdad que es importante escucharlos, o a lo menos incorporarlos a la mesa, una u otra, pero ninguno de los 8 gremios que nos escribieron la carta solicitando estuvieron en la reunión de la mañana. Entonces, por lo menos para poder dejarlo claro. Lo segundo es que yo no me opongo tampoco a la solicitud. Pancho, perdón que te interrumpa. No, sí, hoy día en la mañana no hubo ningún gremio invitado. Hoy día fue el resumen de lo que expusieron los gremios la semana pasada. Fue una reunión de comité de encargados de coordinación, nada más. Pero yo mantengo la solicitud de la sesión para estos 8 gremios que han pedido ser escuchados. Y lo otro, me gustaría, Presidenta, que pudiéramos también escuchar o incorporar al comité de expertos que está comandado por la Comisión de Desafíos del Futuro y la Comisión de Salud, a un emprendimiento chileno que está desarrollando el precursor de una de las vacunas, y que está bastante avanzado, ya avanzó en las pruebas en personas, 147 personas, están escalando hoy día en las pruebas ya masivas. Un emprendimiento de la región de Valparaíso, que está fundamentalmente trabajando con el precursor de la molécula del quillay. Me gustaría también poder incorporarlos para que puedan exponer los avances que han tenido. Están trabajando con 2 laboratorios norteamericanos, y sería bueno también que la comisión tuviese de primera fuente esta información por parte de las personas que están trabajando en ese desarrollo, que ya colaboró en 15 vacunas. No son personas nuevas en esto, y que básicamente han estado trabajando como la molécula del quillay como ayudante o precursor justamente de la vacuna que está más avanzada. Y es una producción que se está realizando tanto en Casablanca como en la comuna de Quilpué.
Por eso es tan importante conocer lo que está ocurriendo en la región de Valparaíso. Ni un problema en lo gremios. Perdón, te pido la palabra. En Mira, el caso de gremios lo podemos resolver brevemente y la idea es incorporarla. Senador Girardi. No, solo para aclarar, yo lo que quiero que se aclare, y es lo que me parece grave, y creo que Pancho va a estar de acuerdo conmigo, es que si tenemos un consejo asesor que establece cierta normativa técnica, ese consejo asesor además trabaja y participa en nuestras reuniones de los días jueves. Si además ellos plantean una minuta donde se establece un criterio para enfrentar las cuarentenas, lo que yo quiero es saber si el gobierno se va a atener a los criterios que establece el comité asesor o a otros criterios que son políticos, que tienen otros intereses, pero que no obedecen a las razones técnicas. Porque quiere decir que aquí cada cual hace lo que quiera, entonces eso da derecho que el día de mañana cualquier institución, el colegio médico, una universidad, pueda salir cada uno señalando un protocolo que le parezca adecuado, y no vamos a tener capacidad de, por lo menos, de mi punto de vista, de establecer acuerdos y un consenso respecto a qué es lo que se debe hacer. A mí me parece de verdad de la mayor gravedad, así que Jaime, te pido que se transmita esto. Yo considero la mayor gravedad que habiendo un criterio de cuarentena, que además hemos discutido muy ampliamente, yo creo, Jaime, es bueno que tú sepas que esto lo discutimos con los 20 y tantos científicos que participan en esta reunión de los jueves. Ahí está todo el comité asesor que asesora al gobierno. Y además hay otros especialistas más. Nosotros mismos, con el doctor Jaime Labarca, que es el jefe de infectología de la Universidad Católica, que fue quien asesoró a los senadores respecto a cómo abordar sus cuarentenas en materia del contacto que tuvimos, fue clarísimo. O sea, también él, ¿no? O sea, esto tiene muchas distintas fuentes y donde hay un consenso absoluto y total, salvo en el ministerio, que además no son expertos respecto a esto. Ahora, yo mismo, cuando discutimos la situación de los parlamentarios, que estaban obligados a hacer una cuarentena de 2 semanas, hablé con el jefe de epidemiología del Ministerio de Salud, que tengo la mayor opinión, la mejor opinión de Rafael Arauz. Y Rafael Arauz también me reiteró que el criterio de él, ya era jefe de epidemiología, estaba en sus primeros días, era que por lo menos las cuarentenas de contacto tenían que cumplirse las 2 semanas. Entonces, ¿saben lo que pasa? Le están haciendo un daño inmenso a la credibilidad, a la estrategia contra la pandemia, si ustedes insisten en tener un protocolo que es distinto al que le está señalando y al que le está planteando el Consejo Asesor. No le pidan a la oposición que apoye una estrategia cuando esa estrategia le está dando la espalda al mismo que nosotros hemos exigido, por lo menos yo, y creo que en esto incorporo a Carolina y a Reinanar, es que al menos esos elementos que plantean tengan el aval del Consejo Asesor. Eso no es mucho pedir, es un mínimo, y es un mínimo de responsabilidad. Entonces, yo considero la mayor gravedad de lo que están haciendo, y por eso que pido que sea un oficio para que se aclare esto, porque independientemente de lo que ocurra a futuro, esto va a tener consecuencias. De hecho, vamos a tener un crecimiento de casos muy dramático en los meses de junio, y estamos todos dispuestos a ser corresponsables en la definición de política, pero siempre y cuando y a condición de que el Consejo Asesor sea considerado y sea un ente dirimente, como lo fue en la pandemia que enfrentó el gobierno de la presidenta Bachelet. Ahí estaba Álvaro Erazo, estaba el doctor París, que es muy cercano al gobierno. Si ustedes le preguntan al doctor París, Enrique París, que fue presidente del Colegio Médico y que hoy día ha estado respaldando el accionar del gobierno, a mí me parece una persona totalmente creíble y seria. Bueno, seguramente él va a reiterar que el Consejo Asesor que enfrentó el H1N1 era dirimente, finalmente tenía la última palabra respecto a los criterios técnicos. Yo lo que les pido es que haya esa claridad, Jaime, porque si no, estamos en un problema mayor, y te lo digo desde ya. Yo no veo, y yo lo voy a plantear, y creo que Carolina también, el equipo que está trabajando en este acuerdo de emergencia, yo no creo que si no se respeta lo mínimo estemos en condiciones siquiera
de hacer un acuerdo de emergencia y mucho menos un acuerdo nacional. Te lo digo sinceramente, porque lo mínimo que estamos pidiendo, no que nos escuchen a nosotros, que escuchen al Consejo Asesor que ustedes crearon, que ustedes avalaron y que a mí me parece que tiene que ser quien defina los criterios técnicos en esta materia y por eso es que es tan importante. Yo creo que en eso... ¿Perdón? El senador Navarro. No, Presidenta, más allá de cualquiera definición que la Comisión pueda tomar frente a la petición de oficio, la verdad es que el planteamiento del senador Girardi tiene pleno y absoluto sentido desde el punto de vista de la política pública. Y es inevitable el poder plantear a la autoridad esta situación. Quiero contar que me ha llamado muchísima gente, me ha escrito a mi WhatsApp, señalando, bueno, entonces, ¿qué es lo oficial? Y si la autoridad va a cumplir, ¿no?, el protocolo, y no está generando un lío no solo al gobierno, gente entiende por autoridad a todos, y nosotros al menos en el Senado hemos sido rigurosos, por lecciones que hemos aprendido, y es tiempo que el gobierno también lo puede hacer, solo incluso encuentro muy débil un solo oficio, pero creo que hay que representar de todas maneras desde la Comisión de Salud esta situación al ministro Mañalich y al subsecretario a la brevedad. Eso, presidente. Sí, gracias, senador. Yo lo que les propongo es que hagamos un oficio donde reconozcamos la seriedad y la solidez del técnicos que tiene el país en esta materia, que han estado en distintos gobiernos. Entonces, creo que es importante decir que ahí está la voz más autorizada, ¿no es cierto? Y valoramos además que esta instancia técnica la haya constituido el presidente de la República, pero que tiene que ser escuchado. Segundo, respecto de la minuta del Consejo Asesor del 23 de mayo, que señala la cuarentena en el caso, en todo este caso independiente del resultado del PCR, que se revise la consistencia, o sea, que la actuación de las autoridades. Yo haría una redacción de ese tipo, en el fondo, pidiendo la explicación en función de lo planteado por el Consejo Asesor, tomándonos sobre la base de eso. A mí me parece que de verdad es muy complejo, y ahí me gustaría en este caso a los colegas que son de gobierno, en particular a la senadora Ebensberger, que nos lo entiendan así, porque esto es desde el sentido común. O sea, si no se corrigen estas situaciones, no vamos a enmendar el rumbo en el manejo de la pandemia, porque uno podría dar muchos ejemplos. Entonces, ¿qué pasa? Hay una cosa básica de la comunicación y la gestión de la comunicación en situaciones de riesgo, como en las que estamos, y el manejo de riesgo. O sea, si no hay una instrucción clara, y si lo que la gente ve es que se dice una cosa y se hace otra, o al día siguiente se cambia, el resultado es que no se toman las medidas. Entonces, ahí está la gravedad, y eso yo lo comparto absolutamente con el planteamiento que ha hecho el senador Girardi, y por eso creo que tenemos que transmitirlo con esa fuerza, respaldando al Consejo Asesor, pidiendo las explicaciones respecto del cumplimiento de las cuarentenas, en el caso en particular, además de autoridades, respecto a lo que se había planteado en la minuta del 23 de mayo. Y de alguna manera respaldando y pidiendo que efectivamente sean acogidas las voces expertas que están ahí, que el propio presidente de la República convocó. En esos términos acordamos oficial, y ahora vamos a pasar al proyecto de ley. Yo algo señalé al principio, en el proyecto de ley que lo que busca es por un periodo de 2 años excluir el requisito de dar el UNACOM y la certificación de especialidades. Nosotros tuvimos una situación bastante incómoda en la sesión anterior, en que estuvimos haciendo la discusión en base a una indicación que habíamos votado en la comisión, que había planteado el Ejecutivo, en un proyecto además donde el resto de las indicaciones eran inadmisibles, y el gobierno patrocina a través de esta indicación, y al final de la sesión entendimos que había otra indicación. Yo la verdad es que nunca me había pasado una situación así, lo conversábamos con don Fernando, que la indicación llega después. Yo imagino que eso tiene que ver con que no se coordinó en su momento, quiero entenderlo así, pero complejizó la discusión, ¿ya? Y pedirte ahí, Jaime, que esto no se repita. Te fijas, no cuesta nada, nuestros asesores están en contacto, hay distintas modalidades por las cuales esto se puede ver, y junto con clarificar eso, el que nos pueda darte la palabra para que nos puedas explicar el contenido de la indicación. La senadora me está pidiendo la palabra antes de Jaime, y de ahí te doy la palabra, Jaime González, en representación del Ministerio.
Senadora. Gracias, Presidenta. Muy breve. Yo no comparto de que se nos haya sorprendido con esta indicación. Yo creo que aquí lo que pasó fue lo que pasa en muchos proyectos, que uno tanto los parlamentarios como el Ejecutivo en sala puede reponer indicaciones, y entiendo que eso fue lo que hizo el gobierno, repuso la indicación que en la comisión había sido rechazada, o al menos parte de ella, respecto al tema de los especialistas. No creo que aquí haya un ánimo de sorprender a nadie. Gracias. Yo le voy a dar la palabra antes al secretario, el ministro de FE en esta comisión, para que dé cuenta del conocimiento de la indicación, pero quiero señalar además que en esa sesión no había nadie del Ejecutivo, o sea, nadie que se hiciera cargo. Entonces, si el Ejecutivo le pone urgencia a este proyecto, si es efectivamente un tema relevante, a mí me parece que un mínimo para una buena discusión legislativa es que haya alguien presente. Entonces, yo no quiero hacer más temas de esto, ya pasó, lo vamos a discutir hoy día en comisión, pero sí me parece que es súper importante representarse al ministerio, en el buen ánimo que siempre hemos trabajado, además, sobre todo con los asesores del ministerio en lo legislativo. Don Fernando. Efectivamente, Presidenta, la Secretaría se enteró de la existencia de la indicación cuando el tema se puso en debate en la sala. No lo conocimos con anticipación. Y una precisión en cuanto al contenido: en el fondo la indicación nueva lo que hace es enfrentar el tema de la certificación de especialidades, más que la supresión de la EUNACOM. Quería pedir una confirmación sobre el oficio que se ha comentado pocos minutos antes, si se hace en nombre de la unanimidad de la comisión. Pero en los términos que planteé no hay problema en que sea unánime. Okay. Muchas gracias y a los colegas y la colega. Ya. Jaime, tienes la palabra. Presidenta, muchas gracias. Honorables senadores, muy buenas tardes. En primer lugar, señalar de parte del Ejecutivo que para nada es la intención confundir el debate legislativo y en ese sentido pedir las disculpas del caso, muy por el contrario. Nosotros hicimos presente la indicación el día miércoles 20 de mayo e insistimos majaderamente con la Secretaría de la Sala para saber cómo se iba a presentar la indicación y cómo iba a ser la votación en sala, e insistimos con ellos el día lunes de la semana pasada, martes y miércoles. Así que solicitar cualquier tipo de disculpa, nosotros nos coordinaremos mejor con la Secretaría de la Sala para que no vuelva a ocurrir y todos los senadores puedan tener la indicación que presente el Ejecutivo que desea renovar. Y en este sentido, la indicación que presentó el Ejecutivo es una indicación que contiene 4 incisos en un artículo único y un artículo transitorio. Y como muy bien dice el secretario don Fernando Sofía, lo que hace la indicación es incorporar una acreditación solamente para médicos especialistas. En el inciso primero, lo que se hace es otorgar un plazo de 2 años para los médicos cirujanos que hayan obtenido su especialidad en el extranjero, pensando en los médicos chilenos con títulos otorgados por una universidad reconocida por el Estado, que hayan obtenido su especialidad en el extranjero, y aquellos médicos extranjeros que hayan realizado hayan obtenido su título de médico general y su especialidad en extranjero puedan acreditarse por un periodo de 2 años. En el inciso segundo, nos referimos directamente a los médicos extranjeros, porque entendemos que los primeros pueden trabajar en el territorio de la República, y para aquellos médicos con títulos en el extranjero y con especialidades obtenidas en el extranjero, tengan también el mismo plazo para incorporarse no solamente a los hospitales de la red pública, sino que también a la Subsecretaría de Salud Pública y también a la atención primaria de salud. En el inciso tercero nos referimos al plazo de los 2 años. En el inciso cuarto lo que hacemos es mantener la misma norma que se refiere a las facultades que tiene la Superintendencia de Salud para mantener el registro y establecer una obligación para aquellos instituciones prestadoras que contraten a este tipo de profesionales, lo informen debidamente a la superintendencia, estableciendo una sanción que es la que está contenida en el artículo 174 del Código Sanitario. Y en el artículo transitorio, lo que hacemos es entender que la vigencia de la presente ley, lo reiteramos, va a durar 2 años, e incluimos lo que nos solicitó la senadora Luz Berger en el sentido de que los médicos que no hayan obtenido su acreditación por el lapso de 2 años podrán mantener
el tiempo restante de la contratación hasta que termine su proceso de aprobación, siempre y cuando dicha causal no sea una demora o imputable a ello, sino que la entidad acreditadora, que es el CONASEM. Y nosotros mantenemos al CONASEM como la entidad acreditadora y certificadora de las especialidades médicas. Eso es, Presidenta. Ofrezco las palabras a los colegas si tienen consultas sobre esta indicación. ¿No hay consultas? Yo tengo algunas consultas. Senador Navarro. No lo veía, perdón. Bien, Presidenta. No, me gustaría saber las razones por qué el Ejecutivo desechó la primera parte del proyecto de ley, que era el levantamiento de la UNACOM, porque lo que tenemos es que todas las referencias que nos hacen los médicos extranjeros en Chile es que se les ponen barreras y que este decreto no es utilizado. Que, creo que si es parte del estado de emergencia, la contratación no se ha realizado. Y creo que además, dado lo que viene, el Ejecutivo deberá tener, y el ministro Mañalich, un plan, una estrategia de cómo se van a incorporar de manera masiva los médicos, sobre todo si lo que comienza a aparecer con la llegada del invierno son las enfermedades crónicas, que particularmente están dentro de donde la gente se mueve igual, y donde la pandemia está pegando de rebote con mortalidad alta. Entonces, ¿por qué no acogió la primera parte? Porque ni los alcaldes ni los gobernadores quieren este procedimiento burocrático, es decir, si está eliminado, porque debería haber un mecanismo de resguardo para la contratación, pero una vez se levante el cerrojo, porque esto está impidiendo, y en el caso de, a pesar de que existen las facultades, ¿dónde la está usando el gobierno? Yo quiero saber, porque el reclamo más médico está. Y lo segundo, en el tema de los especialistas, entiendo perfectamente, pero hay también un número de dudas. Son los que están inscritos, son los que ya dieron el examen, están en espera de la acreditación. ¿Cuántos va a contratar? ¿En qué área de especialidades lo va a hacer? En definitiva, de la mano de una propuesta como esta, el gobierno tendría que ir también una cierta proyección. Eso va a traer más tranquilidad en momentos angustiantes, en muchos sectores en donde el colapso del sistema de salud pública es inminente. Eso, Presidente. Gracias, senador Navarro. ¿Algún otro colega tiene consulta, senadora? Gracias, Presidenta. Respecto de este proyecto, yo lo voté favorablemente la primera vez, mantengo eso, creo que se requiere particularmente por regiones, lo he dicho, oportunidades en la región, y ya hablo por el conocimiento que tengo de la región que represento, en particular, ¿no es cierto?, antes de la pandemia ya tenían problemas con la contratación de médicos o para, ¿no es cierto?, cubrir todas las vacantes de lo que se requería. Imagínense ahora en que hay un alto porcentaje de médicos también contagiados en la región. Entiendo, y no me opongo al hecho de que no se hable de la UNACOM, porque entiendo que eso está cubierto con el decreto de excepción constitucional de catástrofe que permite, ¿no es cierto?, al Ministerio de Salud y a los servicios de cada región contratar. No así los especialistas, porque de acuerdo al artículo 112 del Código Sanitario solamente está referido esta autorización, ¿no es cierto?, de la autoridad de poder contratar médicos en este tipo de circunstancias a los médicos generales. Yo estoy conforme con la indicación presentada por el Ejecutivo. Creo que además, y eso quiero recordar, que efectivamente cuando el senador presenta este proyecto, muchos sostuvimos, dentro de esos yo, que era inadmisible, dependiente que uno pudiera compartir la iniciativa. Al presentar indicación, el Ejecutivo lo vuelve admisible, y por eso yo estoy de acuerdo. Además, quisiera recordar que cuando escuchamos el Colegio Médico no está de acuerdo con la prórroga de la UNACOM, pero sí estaba de acuerdo con el tema de las especialidades médicas. Incluso ellos nos mandaron a modo de sugerencia una proposición de indicación. Entonces, yo creo que debiéramos avanzar en ese sentido, y vuelvo, insisto, remarco, sobre todo por regiones.
Si Santiago está complicado, las regiones están mucho más complicadas en la contratación de especialistas que se requieren para, no solamente para esta crisis, hoy particularmente para esta crisis, y de alguna manera esto va a estar sujeto a este tiempo. Yo también estoy de acuerdo con eso, que no podemos dejar de lado, ¿no es cierto?, el tener médicos que acreditadamente estemos seguros que sean buenos profesionales, pero creo que esta crisis que estamos viviendo amerita la excepción por este periodo, Presidenta. Gracias. Gracias, senadora. Senador Girardi, y después hago yo mis consultas. Senador Girardi. Y senador Chaguán después. Yo creo que lo más importante es que vayamos al fondo de los temas y tratemos las causas y no los síntomas y los efectos, porque seguimos tropezando con la misma piedra eternamente y permanentemente. Entonces, yo creo que la lógica y lo que con esta pandemia debiera obligar a una política o a instrumentos política que fueran más permanentes. Las pandemias van a seguir. Esta pandemia es más probable que se prolongue, no como, pero que se tienda a cronificar. Hay un riesgo que vengan nuevas pandemias. Y tenemos un problema estructural, que todos no nos podemos hacer los lechos y hacer la política a la destrucción, que tenemos un déficit gravísimo de especialistas en hospitales y de médicos en consultorio, lo que hace que finalmente deriva como consecuencia en altas listas de espera y en trasto de recursos privados que son inconmensurables. Entonces yo, presidente, yo no tengo problema en realidad de si uno dijera vamos a establecer esto como una norma transitoria, pero a condición de que los temas de fondo se empiecen a abordar. Yo creo que no hay ninguna razón. No es real poder plantear que aquí hay un monopolio de la sociedad médica y del colegio médico y que eso impediría la posibilidad de formación médica de especialidades de los médicos que están en falencia o las brechas que hay en materia de especialidades. La ley está por sobre los gremios. La ley está por sobre las sociedades médicas. Es decir, si nosotros lo hacemos por ley, eso finalmente se transforma en un mandato para todos. Yo no soy partidario de ir a preguntarle a cada sociedad médica y a cada gremio si quiere o no formar determinadas especialidades. Yo creo que las especialidades se tienen que formar en función de las necesidades del país, de la sociedad. Y eso, lo que pasa es que de verdad lo que hay detrás es que implica recursos. No solamente recursos para formar. Lo que esconde otra realidad es que hay que aumentar los cargos. Porque claro, es re fácil plantearse esto. Yo no formo, no gasto, no hago una provisión de recursos ni para formar, para garantizar que se formen todos estos 4.000, los médicos que se defina que se requieren, pero luego, además, una vez que se forma, tú tienes que tener los cargos. Entonces, eso implica que tienes que aumentar fundamentalmente, sustantivamente, el presupuesto de salud, que hoy día es 3.1% como aporte fiscal. Es decir, esto en realidad lo que esconde esta manera de enfrentar las cosas, y no lo digo este gobierno, Carolina, porque ocurrió también en nuestro gobierno, que hoy día estamos en la oposición, para ser justos. Entonces, como no hay una voluntad real de tener un presupuesto de salud que sea adecuado, entonces aquí sistemáticamente se ha ido corriendo el obstáculo para adelante para el gobierno siguiente. E incluso han habido regresiones. Acuérdate del proyecto, o recuerden este proyecto de formación de especialistas básicas de atención primaria, que formaba pediatras, que formaba internistas, que formaba ginecólogos y psiquiatras para atención primaria. Se dejó de hacer, pero se dejó hacer en nuestro gobierno anterior. Tampoco Jaime Mañani lo retomó, pero sería injusto decir que él lo terminó el gobierno anterior, por más decisiones. Entonces, yo primero, lo que pido es que avancemos resolviendo ambas cosas. El síntoma, la aspirina para la fiebre, pero si no tratamos la infección, nos estamos haciendo trampa. Y yo no me quiero hacer trampa. En segundo lugar, y eso yo se lo quiero pedir a Jaime, que lo hagamos en serio. O sea, tú vienes representando al ministro, al ministerio, bueno, ¿qué vamos a hacer para resolver el problema de fondo? No le preguntemos a la sociedad médica, no le preguntemos al colegio médico. Evidentemente los vamos a invitar a la discusión, pero no les vamos a preguntar, no tienen derecho a veto.
sobre esto. Lo segundo, a mí me gustaría, Carolina, escuchar en esta materia, si vamos a votar a favor de esta iniciativa, que me gustaría escuchar al presidente CONASEM para saber un poco cuál es la opinión, no del Colegio Médico, del ente propiamente tal, porque algunas personas han planteado por qué no se permite que también las universidades puedan establecer la acreditación de las especialidades. Tenemos al CONASEM, que partió como una institución que tenía que validar la especialidad de aquellos médicos que hacían sus pasantías en hospitales y a partir de las pasantías que hacían en los hospitales chilenos, después de cierta cantidad de años se podían validar, pero también ha ido tomando un rol más allá. A mí me gustaría saber su opinión y me gustaría saber también la opinión de qué manera se enfrenta el problema de fondo. Entonces, yo no tengo ningún problema que esto lo votemos mañana y que a lo mejor tengamos una opinión extra adicional, ¿no? Yo ya conozco la opinión del Colegio Médico, la han hecho llegar, la respeto, evidentemente. Yo creo que ellos tienen toda la razón en materia del UNACOM, de que el UNACOM, a diferencia de lo que piensan, es un instrumento para los más pobres, es un instrumento de equidad e igualdad social, porque son los más pobres los que se van a encontrar con profesionales chilenos o extranjeros que no están acreditados y además, como decía Luz, que yo creo que tenemos un consenso, hoy día el gobierno tiene todas las atribuciones para poder contratar a todo tipo de médicos en función de los requerimientos de la pandemia. Entonces, yo lo que pido es, y lo pido porque creo que aquí tienen razón también las regiones, ellos tienen derecho a tener profesionales y profesionales formados en función del interés país y no de cualquier otro que pueda ser, que no puede establecer un veto a la necesidad de resolver. Y como las pandemias van a venir, y como cada vez más tenemos una mayor enfermedad producto de la obesidad, de la diabetes y la hipertensión, que van en un dramático crecimiento, yo lo que pido es que tengamos políticas sustantivas y políticas de fondo, al mismo tiempo que tomamos políticas que uno podría decir que son de emergencia, pero si no tomamos las políticas sustantivas y las políticas de fondo y solo las de emergencia, es como la cultura tuya. O sea, es la reacción sin ninguna reflexión, y yo digo tengamos reacción a lo inmediato, pero también reflexión para resolver los problemas que no hemos resuelto, que vienen de hace mucho tiempo arrastrándose y han exportado, tienen que resolver eso, si no, nos vamos a volver a tropezar permanentemente con la misma piedra y lo que nos está pasando. ¿Cuántas veces hemos discutido esto? Innumerables veces. No sé, yo te pido eso para poder avanzar. Vamos a prorrogar la sesión unos minutos para que alcance a hacer su intervención el senador Chaguán. Esta sesión está citada de 3 a 4 de la tarde. ¿No? Senador Chaguán. Presidenta, simplemente para señalar que yo creo que la norma, como se ha planteado por parte del Ejecutivo, en términos de reducirla solamente a los especialistas, por una parte, generar un plazo acotado de tiempo. Tercero, establecer un registro. Cuarto, establecer que puedan trabajar en el sector público. Quinto, además con la referencia que hoy día tenemos dificultades para que la asociación pueda hacer efectivamente los EUNACOM. Y además, como hemos sostenido reiteradamente, que los especialistas no debieran hacer EUNACOM, debieran hacer un examen de especialidades. Yo creo que es absolutamente coherente con lo que hemos planteado. Y debido a que solo entre la región de Valparaíso y la región metropolitana tenemos cerca de 3.900 médicos especialistas que tenemos en déficit. Si uno lo extrapola al país, tenemos un número que llega casi bordea los 4.900 a 5.000. Por tanto, yo diría que acá esta es una medida, sobre todo si está acotada a un plazo definido y que es una medida completamente inocua. Y por tanto, yo abogo por aprobar esta norma. Eso era, presidente. Yo también tengo algunas consultas y que me parece que es fundamental poder tenerlas claras antes de decidir sobre este proyecto. Antes, no sé si la senadora Berger me pidió de nuevo la palabra en el chat porque no aparece con hora. Déjame hacer mi intervención y le doy la palabra. Yo lo primero es que quiero reiterar que hoy día no es necesaria esta ley o modificar la norma o establecer alguna cosa especial para poder contratar médicos especialistas. Yo no soy abogada, pero lo hemos revisado y quien puede lo más puede lo menos. O sea, si hoy día se puede contratar en base al decreto de alerta sanitaria a un médico que no ha rendido el UNACOM, ¿cómo no se va a poder contratar a un especialista que no ha rendido el examen de especialidades y probablemente tiene el UNACOM o aún no teniendo el UNACOM? O sea,
Los médicos, antes de ser especialistas, son médicos. Entonces, ahí es el mismo criterio. Y creo que eso es súper importante para transparentar el debate, para, tal cual como se ha señalado, saber bien cuál es el problema que queremos resolver con este proyecto. Y yo creo que en la medida en que eso está bien sobre la mesa, podemos avanzar en la solución. Pero hoy día no es necesario ni para la contratación de un médico general, ni para la contratación de un especialista en virtud de la pandemia. Y por lo tanto, la urgencia que todos compartimos, que si se requiere contratar un médico se haga, porque obviamente ahí tiene que estar la prioridad, eso está resuelto. Dicho eso, hay un tema que tiene que ver, y ahí me gustaría que sobre eso también el Ejecutivo sincerara su planteamiento, que tiene que ver no solo con lo que pase ahora, durante el mes próximo, el subsiguiente o 3 meses más, si logramos controlar la pandemia, sino también qué sucede después. Y ahí hemos visto en forma alarmante cómo se están acumulando garantías incumplidas del GES. Yo lo puedo decir por cientos de atenciones de cáncer que están pendientes. O sea, así podríamos ver en casos de enfermos crónicos, de varias otras situaciones que significan engrosar listas de espera que ya eran preocupantes. Entonces, esto tiene que ver con enfrentar esa etapa. Es ahí que se necesita el poder contratar más especialistas. A mí me gustaría que eso se clarificara. En tercer lugar, lo ha planteado el senador Girardi, o sea, esto no es solamente la ilusión o la promesa en el discurso de tener más especialistas, que a todos nos resulta atractivo, todos la respaldamos, sino cómo se hace eso en concreto. Entonces, si esto apunta a contratar más especialistas para esas atenciones médicas que van a venir, entonces, ¿cuáles son los cargos y la distribución de esos cargos por región y su correlato en el presupuesto? O sea, a mí me parece que ese es un mínimo de seriedad que nosotros tenemos que salvaguardar si es que estamos discutiendo esto. O sea, esto efectivamente significa que van a estar los espacios, que van a estar los recursos, donde está identificado eso. Se la pediría al Ministerio. Por otro, en cuarto lugar, me gustaría que nos pudieran informar de la cantidad de médicos que ya se han contratado en estas condiciones. Si se han contratado o no y cuántos. Hoy día pueden contratarse internos de medicina, pueden contratarse médicos generales sin rendir el EUNACOM, entonces que nos puedan dar cuenta también de eso. Esa es una información que solicitamos ya cuando iniciamos la tramitación de este proyecto y todavía no se ha puesto sobre la mesa. Entonces reiterarle esa solicitud, Jaime, al Ministerio. Y respecto del texto, hay una preocupación por cómo se aborda acá el objetivo que tienen el UNACOM y el examen de especialidades de CONASEM hoy día. Lo que busca es garantizar la calidad de la formación. Y ese es un objetivo que yo creo que todos compartimos. Uno puede decir, además, con mayor tramitación, con menos. O sea, por supuesto que allá hay un debate en sí, y siempre es más perfectible, de todas maneras. Pero si nosotros vamos a dejar abierta la puerta, que es lo que plantea este proyecto, ¿cómo hay una cierta garantía mínima de que efectivamente se cumple con esa especialidad? Hay programas de estudio que más bien son prácticas in situ, ¿no? No necesariamente tienen, no sé, semestres asociados, programas regulares, lo pongo como un ejemplo. Hay veces en que la especialidad no necesariamente tiene la misma rigurosidad desde el punto de vista del requisito académico. Bueno, y eso es parte de lo que se revisa hoy día. Entonces, ¿cómo tiene contemplado el Ministerio en esto hacer una revisión básica que permita un filtro? ¿O cómo se está entendiendo esta especialidad? Yo creo que eso es bien importante que esté sobre la mesa y de qué manera se salvaguarda un requisito mínimo, entendiendo que esto lo que busca es postergar el mecanismo que hoy día existe, que podrá ser perfectible. Y lo último que quiero plantear para la discusión es sobre el transitorio. En el fondo, el transitorio hace que a partir de los 2 años tú empiezas a contar de nuevo el plazo. En los dichos del senador Buenchumilla ponemos el taxímetro en cero, como dijo el otro día. En el caso extremo, ¿no es cierto?, que uno podría entender, pueden haber casos en que no. A mí me parece que si partimos nosotros hoy día, y además es una conversación que creo que es súper pertinente con CONASEM, con el Ministerio, de decir cuáles son los especialistas que se necesitan, esto tiene su correlato con los cargos. Entonces, pensar en 2 años para que estén regularizados esas situaciones, me parece que es suficiente, porque esto, a pesar de que yo reconozco que se establece al final la frase
de que la causal de retraso no sea imputable a la persona, pero eso también es una forma bastante vaga y que es interpretable. Podrían darse situaciones en que se extienda por mucho más. Entonces, si no tiene sentido más bien dejar un plazo fijo y no actuar, a mí ese artículo me suena un poco a la lógica chilena, que dejamos para último rato y ahí empezamos a hacer los trámites. Y lo que queremos es que estos 2 años sirvan, o sea, yo por lo menos así lo interpreto, que es lo que está buscando el gobierno, que estos 2 años sirvan para que los especialistas efectivamente regularicen, para que puedan estar certificados y atender la necesidad sanitaria a la par, pero no que sea a partir de los 2 años que se empiezan a hacer la trámite. Entonces no entiendo mucho el sentido, la necesidad de tener este artículo transitorio. Jaime, te doy la palabra, no sé si prefieres partir mañana con la respuesta o hacerte cargo de algunas cosas. Perdón, la senadora me había pedido la palabra. Yo igual. Presidenta. Rabín no lo veo ya. La senadora Rabín y él llama bien a Jaime después para mañana la respuesta. Voy a tratar de ser súper breve. Primero, lo más rápido, comparto con usted, si el transitorio es un problema, me parece que no debiéramos tener mayor inconveniente en eliminarlo y que este proyecto, en la medida que se apruebe, quedara estrictamente reducido a 2 años contando desde la publicación de la ley. Segundo, yo comparto con el señor Girardi que tenemos que tener una política de fondo de formación de especialistas, pero creo, y eso es lo que quiero consultar también a Jaime, yo recuerdo en una reunión con el subsecretario de redes, el entonces subsecretario Castillo, que fui a hablar con él por el tema especialista en la región de Tarapacá, y él me mostró, perdonen por la vaguedad y por eso se lo quiero preguntar a Jaime porque ya ha pasado tiempo y no lo recuerdo exactamente, pero él me preguntó él me mostró que el Ministerio de Salud había incorporado un número importante de recursos para la formación de especialistas y que finalmente habían cupos desocupados porque las universidades decían no tener posibilidad de formar más especialistas. Entonces, si nuestras universidades no están disponibles para formar los especialistas que el país requiere, por cierto que tenemos que buscar una fórmula que sea más expedita, que eso va para un tema más a largo plazo, de una mayor discusión. Creo que también es importante que nos dieran, CONASEM se demora mucho tiempo. El año 2019 se certificaron solo 2 oftalmólogos. O sea, eso es de verdad una vergüenza. Y segundo, yo tengo tengo no una opinión, sino que tengo una información distinta a la que le señalaba la senadora Goy, por eso me parece importante que también Jaime lo aclare, y es que el 112 del Código Sanitario solo permite, o más que el 112, que el decreto de excepción y de catástrofe solo permite contratar médicos generales sin el EUNACOM, pero no permite la contratación de especialistas. Eso sería importante también que nos hagan. Y finalmente, con el senador Girardi que tengamos que escuchar nuevamente al director de CONASEM, si ya lo escuchamos en la discusión de este proyecto. Me parece que eso es alargar una discusión. Él ya nos dio su opinión respecto de esta materia. A mí me parece importante que ojalá alcancemos a votar hoy día el proyecto, porque hoy día a la mañana los comités lo pusieron en tabla para mañana y me gustaría que eso no se retrasara mucho más por las necesidades de la que si es un acuerdo mayoritario para que se vote, que ojalá lo alcancemos a hacer temprano para que sea cual sea el resultado de la Comisión de Salud, verse en la sala en la tarde, tanto en general como en particular. Y volver a decir, o sea, cuando un proyecto llega a la comisión a la sala, yo tengo entendido que cualquier parlamentario puede reponer sus indicaciones, lo mismo que el Ejecutivo. Entonces, me queda como un gusto amargo cuando se señala que han sido sorprendidos, porque es la limitación habitual. Eso nomás, Presidenta, muchas gracias.
Senador Chaguán. Yo quisiera insistir que este es un proyecto el que, bueno, primero, dar mi acuerdo a todas las solicitudes, como ya se ha señalado, solicitudes de información. Segundo, que hay que fortalecer el proceso de formación de especialistas, donde efectivamente hemos tenido dificultades. Este es un tema que hemos conversado con el ministro, lo hemos conversado en la comisión. Tenemos también dificultades también para abrir becas de especialidades también en algunas áreas de la medicina, que también hay que decirlo con toda fuerza, que son más renuentes finalmente a abrir becas, por ejemplo, en oftalmología, por ejemplo, o en otras, y donde tenemos problemas, yo diría, serios. Y por tanto, es un tema que hay que poner sobre la mesa. Yo diría que la única manera de generar un control realmente que dedicar un proyecto de esta naturaleza a especialidades, un plazo acotado, para los efectos también de ir cediendo a esta brecha de funcionarios y brechas de especialistas, fundamentalmente de especialistas en este caso, que hay en el sistema público de salud. Por tanto, yo soy partidario efectivamente de avanzar en esa dirección. Yo vuelvo a insistir con que de una manera se haya cambiado la posición original del Ejecutivo, que tenía este planteamiento respecto a los médicos generales, las observaciones que había presentado la propia asociación en términos de que había personas con bajas calificaciones, que tenían bajo puntaje en el EUNACOM, se empieza a diluir teniendo esta lista. Yo diría que acá esto empieza a marchar de una manera distinta y más ordenada. Vuelvo a insistir, en la medida que tengamos acotado a plazos definidos, yo diría que van en la dirección correcta. Gracias, senador. Yo voy a dejar hasta... Ay, senador Quintero, que no lo veo, perdónenme. Rabín, sí, yo no tengo ningún problema en que esto lo aprobemos, ningún problema, pero sí me llama la atención cómo vamos cambiando de opinión en cada sesión. Yo me recuerdo cuando el director del Examen Único Nacional, el doctor Beltrán Mena, se refirió a los riesgos o consecuencias que a su juicio podría tener la suspensión del examen. Dijo que los argumentos de la moción, que los argumentos de esta iniciativa era asegurar la dotación de médicos en el sistema de salud y que el EUNACOM se utiliza para asegurar las competencias mínimas del médico que ejerce en Chile, etc. Y todos dimos a conocer opiniones. Yo recuerdo que también se dio a conocer de los extranjeros que daban examen, cuánto lo aprobaban, de los chilenos, etcétera, etcétera. Y recuerdo que el senador Chaguán explicó que el decreto número 6 autoriza la contratación de médicos extranjeros sin exigirle que hayan rendido y aprobado el examen EUNACOM. En segundo lugar, estimó que la capacidad operativa de EUNACOM para hacer frente a la gran cantidad de solicitudes de rendir examen era insuficiente. Y que también, en tercer lugar, dijo, formuló un juicio crítico en la forma en que se realiza el examen. Me recuerdo que el senador Girardi señaló que... y mantengo lo dicho, No, por supuesto, sí, por eso no, sí, tú lo acabas de ratificar. Es que voy a otra cosa, que yo apruebo esto, porque Girardi también dijo en esa oportunidad que es inaceptable la existencia de dos tipos de salud, una para personas con altos ingresos y una salud para los pobres. Por otra parte, consideró que el problema no es falta de médicos, sino de la distribución de los mismos, la cual yo también estoy de acuerdo. Y estoy de acuerdo con la senadora, espero que en realidad en las zonas extremas, los pueblos chicos, qué sé yo, no llega ningún médico. Pero esto le vamos a pedir al ministerio o al Estado chileno que destine los recursos para que estos médicos sean contratados de una vez por todas. Y yo recuerdo también que la senadora Spenger manifestó su desacuerdo con el proyecto, pues a su juicio las exposiciones de los invitados han sido contundentes. Es necesario asegurar las competencias mínimas de quienes ejercen la medicina, sean chilenos o extranjeros. Además, el EUNACOM es importante para asegurar la equidad en la distribución de las becas. Entonces, yo creo que acá hay que tener una posición, digamos, definida en el sentido, yo estoy de acuerdo en aprobar esto, pero que le demos la seguridad a los médicos que van a seguir trabajando en el sistema de salud chileno. Y sobre todo, que vengan a cubrir las plazas que faltan en las diversas comunas de nuestras regiones. Yo tengo que terminar la sesión. Presidenta, un minuto nomás, 30 segundos si me permite. Yo le doy un punto al senador Quintero. Mayor a las 4:30.
Tengo pero si son 10 la segundos. solicitud del canal. Presidenta, son 10 segundos. Chaguán. Es que le doy el punto al senador Quintero, porque también el Ejecutivo tiene que clarificar si existen los recursos finalmente. Pero exactamente. Y los cupos, porque para sinceremos la conversación también, eso es. Pero en la sala, cuando se vote. Ese es un planteamiento, la consulta respecto de los cupos, los recursos, son parte de las consultas que hicimos varios de los senadores en esta sesión. Vamos a partir mañana escuchando a Jaime, o sea, lo escuchamos respecto a la respuesta. Carolina, ¿y podemos escuchar al doctor Naranjo? Yo no tengo ningún problema en escucharlo. Y creo que es pertinente, sobre todo porque algo que yo creo que todos compartimos es que quede claridad de cuál es el criterio de especialidad. Si vamos a abrir la excepción, como hay una garantía también de calidad. Mañana a las 9, ¿no? ¿Presidenta? No, a las 10:30, porque hay sala en la tarde, entonces no tendríamos por qué cambiar el horario de la comisión, yo entiendo. 10:30, ya, ok. ¿Sí? ¿No se va a votar ahora, Presidenta? Todos los martes. Ahora no, porque todos los martes. esta sesión estaba citada hasta las 4, hemos extendido hasta esta hora y tenemos ahora a las 4:30, 3 de la Presidente, pero no para tranquilidad, Presidenta, para tranquilidad. Esto estaba puesto, digamos, condicional para mañana, y si lo aprobamos mañana pasa para el miércoles. Ya, pero hay sesión hasta el jueves, así que me dice Evelyn que estamos citados, perdón, Evelyn me dice que estamos citados a las 9:30. Sobre eso quiere hablarme don Fernando, para que no quede duda. Yo no tengo problema, si el resto de los senadores no tienen problema tampoco a las 9:30, ya, quedamos 9:30. Tenemos que cortar, senador. ¿Van a haber indicaciones, Presidenta? ¿Es posible poner indicaciones? Estamos en general y en particular, así que yo entiendo que acá lo que buscamos es generar un acuerdo sobre el tema, más bien los planteamientos. Mañana puede ser, vale. De las indicaciones fueron inadmisibles, pero traigamos los planteamientos. Yo eso es lo que le... Vale, gracias, Presidenta. Gracias a todos, y le pido al senador Quintero, al senador Chaguán, que nos acompañen en la Comisión de Adultos Mayores. Que le hemos tenido que postergar. Pero va a mandar otra idea. ¿Por qué al senador Quintero le pide eso, Presidenta? Agradeciéndoles, y habiéndose cumplido el objeto de la sesión, la levantamos. La grabación se ha detenido. ¿Qué le pide a Quintero? Tiene 70 y tanto, como